médico va a querer que siga el paciente con tratamiento médico. Para que haya esta diferenciación, digamos, entre cuál es la indicación adecuada, nosotros tenemos que saber la indicación que tiene cuando el paciente ya no tiene que ser quirúrgico, ya no tiene que ser medicado y tiene que hacer tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Que ya dijimos claramente cuáles son las indicaciones, ¿no?, de un paciente que no ha mejorado con tratamiento médico y que ya tiene un esófago, una esofagitis, inclusive que puede tener un esófago de Barrett, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento médico versus el tratamiento quirúrgico, lo que único que nos puede decir, evidentemente, cuál es la verdad real, digamos, ¿no?, son los ensayos clínicos que se hayan hecho ya en grupos de pacientes. Y fíjense ustedes acá, nosotros tenemos que más o menos hasta la fecha 10 ensayos clínicos han comparado el tratamiento médico con el tratamiento quirúrgico. A pesar de que 5 de ellos se llevaron a cabo antes del uso de los inhibidores de la bomba de protones y el abordaje laparoscópico, se puede inferir con cierta cautela que la cirugía es similar o inclusive superior al tratamiento médico. Siempre que se seleccione adecuadamente el paciente y se efectúe con un equipo experto. ¿Qué nos dice esto? Nos dice claramente que yo debo seleccionar adecuadamente al paciente, porque cada paciente es individual, ¿ya? ¿Y cómo yo hago la selección del paciente adecuadamente? Pidiendo estudios, ¿no? Estudios de imagen, estudios de pHmetría, ¿no?, estudios de tránsito esófago gastroduodenal, ¿no?, y evaluaciones inclusive, en algunos casos, si es necesario, si es que ya hay esófago con displasia o metaplasia, yo tendría que hacer la biopsia, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere la selección adecuada del paciente. Por un lado está eso, y por otro lado está que debe ser efectuada por un equipo de expertos. ¿Cuándo se considera un equipo de expertos? Cuando ya tienen cierto número de cirugías realizadas en ese centro. Los cirujanos, de acuerdo a dónde trabajamos, tenemos un poco más de experiencia o menos experiencia. La experiencia es la serie o número de casos que vamos operando constantemente. Por ejemplo, si a uno de ustedes hace unos 4 años atrás lo hubiera encontrado en anatomía, cuando yo ustedes terminaron el año y yo les haya hecho un examen sobre la anatomía, probablemente ustedes han sacado un 100, supuestamente, porque tenían conocimientos amplios en lo que es la anatomía. Desde allá hasta acá, muchas cosas se han olvidado. ¿Por qué? Porque no la han practicado, ¿no es cierto? Y algunas cosas, y prueba de eso es el examen que les tomé al inicio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Las tengo las notas por ahí, por si acaso, por si se han olvidado. Donde no respondieron preguntas muy sencillas de anatomía. Entonces, ¿qué es la experiencia? La experiencia es el resultado de nuestro trabajo en un número de series. Un médico, cuando empieza a ser médico o agarra una especialidad y se dedica a esta especialidad, tiene que seguir durante el tiempo. No puede agarrar, yo me voy a dar año sabático, unos 3 años y después voy a volver a la... Probablemente uno va a perder la experiencia, lo que también se conoce en el mundo de los negocios, la expertise. La experiencia es muy importante, porque fíjense ustedes cómo la medicina va avanzando y también los procedimientos, ¿no? Y a eso se refiere la experiencia, a tener una serie de casos y constantemente estar operando a estos pacientes para evitar errores en su manejo. Entonces, aquí claramente nos dice que la cirugía está por encima del tratamiento médico cuando el paciente lo requiere, pero que obviamente va a depender también de los resultados y que si tiene indicación quirúrgica el paciente o no. Y muchas veces el paciente puede estar que no quiere hacer un tratamiento médico porque no quiere estar de por vida con el tratamiento médico y quiere recurrir a la cirugía. Entonces, uno pone en la balanza, pero también yo tengo que saber cuando yo voy a proponer una cirugía, cuáles van a ser mis complicaciones, mis recidivas. Y cuando hablamos nosotros de efectividad, digamos, si somos unos tiradores al blanco, y cuando hablamos de tratamiento, tenemos que decir que el tratamiento tiene que ser, obviamente, que los síntomas del paciente tienen que desaparecer,
y no tienen que regresar. A eso se conoce como recidiva, ¿no? Es algún síntoma o molestia que nuevamente va a pasar en el paciente, pero que también yo puedo tener estudios objetivos que si tenía esofagitis o tenía Barrett, el Barrett ha progresado. Entonces, a eso se conoce como recidiva. Siempre es importante hacer un análisis del caso, ¿no? Con un grupo entre cirujanos y clínicos y tomar la mejor conducta. Esto se conoce como comité, ¿no? Un comité va a tener una mejor indicación que una sola persona. Un comité lo conforma el cirujano, probablemente el nutricionista, el clínico, ¿no? El gastroenterólogo, y van a dar el mejor tratamiento para el paciente viendo los pros y contras del tratamiento. Cuando hablamos de la cirugía antirreflujo, ¿cuáles son las cirugías que se le propone al paciente? Así como su nombre lo indica, reflujo, o sea, vuelve. Entonces, Rudolf Nissen en 1956, ¿no? Propuso la primera cirugía que se conoce como funduplicatura. Ustedes acuérdense, fundus viene de fondo gástrico y es la plicatura del fondo gástrico sobre el esófago. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la cirugía antirreflujo? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué consigo yo con la cirugía, con la técnica quirúrgica adecuada? Pues no es lo mismo hacer cualquier tipo de cirugía si yo no sigo todos los pasos adecuados. Y aquí lo vamos a ver a continuación. Creamos una válvula flexible. ¿Qué es una válvula? Algo que puede dejar pasar, pero también que puede permitir la salida de algo, como cuando fisiológicamente las personas pueden eructar, ¿no? Pero si ya es muy frecuente, esto ya causa daño, ¿no es cierto? Pero se llama válvula flexible, ¿no? No es una válvula completamente cerrada. Aumento de la presión basal del esfínter esofágico inferior. Incremento de la angulación del ángulo de His. Disminución de la relación transitoria del esfínter esofágico inferior y vaciamiento gástrico acelerado al disminuir la capacidad del fundus. ¿Cuáles son las técnicas antirreflujo que nosotros conocemos, ¿no? Y que vamos a hablar de ellas ahora que ya hemos hablado de tratamiento médico, y como estamos en cirugía nos interesa también saber el campo de la cirugía. ¿Cuál es el tratamiento? Ninguna de las técnicas descritas es efectiva al 100%, ni carece de efectos secundarios. Eso es muy importante que yo le comente al paciente. En la bibliografía publicada se respalda todo y cada uno de los procedimientos conocidos, y también vamos a hablar de las complicaciones que tienen estos procedimientos. Estos procedimientos se hacían con cirugía abierta, ¿no? Y justamente llegó el abordaje laparoscópico más o menos en los años 1900, y el abordaje laparoscópico es ideal para operar, o sea, y es el gold estándar ahora, ¿no? O sea, si vamos a hacer una cirugía, una funduplicatura, no sé, lo ideal es hacerla laparoscópica. ¿Por qué? Porque voy a tener mejor visión, porque inclusive abriendo el abdomen del paciente es muy difícil llegar a la parte debajo del diafragma, ¿no? Porque necesito separaciones, ciertas maniobras que son importantes. Y también no nos olvidemos que la cirugía abierta va a traer también un postoperatorio más largo con el paciente. Entonces, el abordaje ahora se hace laparoscópico y es el gold estándar. O sea, es la rutina más aceptada, a menos que el paciente no se pueda hacer por algún motivo laparoscopía. En algunos motivos no se puede hacer porque el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y no puede ser sometido a la presión intraabdominal que ejerce el CO2 en el abdomen. Entonces, en ese caso, se hace nomás cirugía abierta, ¿no? Y más o menos 2 décadas, ¿no?, que se están operando este tipo de cirugía ya laparoscópica con buenos resultados, ¿no? Aquí vamos a ver la funduplicatura 360 grados, ¿no? Como su nombre lo indica, 360 grados, ¿no? Hay unas propagandas de los marketineros, ¿no? Dicen, marketing 360 grados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo miro acá, Coca-Cola, miro allá, Coca-Cola, miro allá, Coca-Cola, miro abajo, Coca-Cola, todo Coca-Cola, digamos, ¿no? Y al final voy y me como una Coca-Cola. Cuando hablamos de 360 grados es que esto va a dar la vuelta a todo el esófago, 360 grados, ¿ya? A eso se refiere. La funduplicatura también tiene que tener un tamaño, ¿no? Que esa válvula es importante. Y la longitud se recomienda que sea de 5 centímetros. No más larga, ni más corta, porque si es más larga va a traer problemas al paciente y puede causar una estenosis en el esófago. Y el paciente después que ya no puede ni eructar, después ya no puede ni comer, digamos, ¿no? Y tampoco eso es adecuado, ¿no es cierto? Entonces es importante la calibración. ¿Qué es la calibración? Para calibrar el anillo del esfínter esofágico yo voy a colocar una sonda por dentro del esófago, y cuando yo haga esta funduplicatura, ¿no?,
para que no se me haga muy cerrada, porque la única forma de calibrar algo y estar seguro es calibrándolo con algo, ¿no? En este caso una sonda que mide más o menos unos 56 French. Pero lo vamos a ver, no se preocupe, porque una cosa son las letras y otras cosas son los dibujos. La mayoría de los cirujanos están de acuerdo en reducir la funduplicatura a una longitud de 1 o 2 centímetros. Se incluye reparación hiatal, ¿no? Cuando el hiato, que es el orificio, si ustedes quieren, hiato es lo mismo que orificio, donde pasa el esófago, está abierto, entonces significa que puede haber una hernia, entonces se debe reducir este orificio hiatal para que no haya una hernia posoperatoria, que puede ser muy grave y puede fallar completamente la cirugía. La modificación de la técnica llevada a cabo por Nissen Rossetti, completada únicamente en la cara anterior. Una modificación porque se vio que esta cirugía que era 360 grados también tenía complicaciones, entonces solamente se empleaba hacia un solo lado. Bueno, vamos a ver aquí las fotografías de un atlas, que es el atlas de Solinger, que es más fácil que yo se los... Aquí tenemos una cirugía abierta, fíjense ustedes, una incisión por debajo de la apéndice sifoide hasta el ombligo más o menos, ¿no? Acá tenemos la liberación, ¿no?, del ligamento que va desde el diafragma hasta el hígado, ¿no?, del lóbulo izquierdo del hígado. Paso 3, ¿no? Vamos a liberar el ligamento gastroepiploico, ¿no? Vamos a liberar este ligamento gastroepiploico que está en la curvatura menor. Y vamos a identificar el esófago, que está aquí arriba, este es el estómago, y vamos a identificar los nervios, el vago anterior y el vago posterior. No tengo que lesionarlos por si acaso, ¿no? Por si acaso. Este es el hiato diafragmático. Y este hiato diafragmático, si es muy grande, lo vamos a reducir con unos puntos que vamos a dar en los pilares posteriores acá, ¿no? Pero obviamente por aquícito cerca está la aorta, por si acaso. Y está la cava más allá, unos milímetros más allá. Si yo no veo adecuadamente mis estructuras, puedo lesionar la aorta o la cava. ¿Y qué va a pasar? Se desangre y se muere el paciente. Entonces, por eso es importante. Como ustedes pueden ver acá, estoy haciendo una tracción con una cinta de hule, ¿no? Esto va a traccionar para poder ver el esófago abdominal, ¿no? Y obviamente aquí lo que yo tengo es una ventana, ¿no? Esta ventana se la conoce como ventana esofágica posterior, que es importante que también yo la identifique y la vea, porque por acá atrás va a pasar el fondo gástrico, por eso es que es importante que yo haga una ventana, ¿no?, posterior. Luego, este es el vaso, y estos son los vasos cortos que están entre el vaso y el estómago. Estos vasos cortos deben ser seccionados para que yo pueda movilizar el fondo gástrico. Fíjense ustedes, lo estoy movilizando por la parte posterior, entra, ¿no? Y luego tengo que hacer una sutura. Acá ven los puntos, se usa hilo de seda 3-0, donde doy el punto al estómago, al fondo, doy punto al esófago, solamente a la parte muscular, son puntos seromusculares y otro punto, ¿no? Como ustedes ven, son puntos separados, 1, 2, 3 puntos, ¿no? Y más o menos estoy haciendo una válvula que va unos 5 centímetros. Aquí la tracción es importante. Aquí estamos haciendo una cirugía abierta, por eso que ustedes ven las pinzas Backup que están traccionadas. Y acá estamos colocando ya la calibración, que es la sonda, ¿no es cierto? La calibración para saber si no está obstruida completamente. No, en este caso se está haciendo, perdón, con el dedo para ver que no esté obstruido, porque esta es una cirugía abierta. Pero cuando es una cirugía laparoscópica se calibra con una sonda, ¿no? Aquí en este caso está metiendo el dedo y sintiendo si es que está muy sujeta o no. Acá tenemos otros puntos que se están dando. Fíjense, ya se cerraron los pilares, el pilar posterior, izquierdo y derecho del hiato, ya ha quedado el hiato más pequeño, ¿no? Y estamos dando puntos también de fijación a este lugar, para que no se movilice ni hacia arriba ni hacia abajo la funduplicatura. La cirugía laparoscópica, colocamos trócares al paciente en posición, ¿no? Se lo pone en posición de Trendelenburg invertido. Igual vamos a hacer los mismos pasos que hicimos, ¿no? Liberar el ligamento gastroepiploico, ¿no? Se libera también. En este caso usamos una pinza que se llama ultrascision, que va a cauterizar los vasos a medida que vamos subiendo, va cauterizando, ¿no? Llegamos a liberar completamente
la parte hasta llegar al esófago para que veamos la cara posterior, veamos la ventana. Aquí están los vasos cortos, la curvatura menor, curvatura mayor. Vamos a cortar también estos vasos para poder llevar el fondo hacia el otro lado, ¿no? Aquí está el nervio, el vago anterior, ¿no? Aquí seguimos cortando los vasos, ¿no? del esófago, los vasos cortos del estómago, del vaso. Y luego, igual hacemos el mismo movimiento, pero estamos usando pinzas laparoscópicas acá, ¿no? Y vamos a pasar también, cerramos los pilares posteriores, ¿no? Paso 9, paso 10, ¿no? Igual usamos la cinta, pero ya esta la ponemos con una laparoscópica y vamos a jalar con las pinzas laparoscópicas. Tenemos un porta laparoscópica. Suturamos igual con el mismo hilo, o sea, es la misma técnica, simplemente que es con pinzas laparoscópicas y sin una incisión. Igual se pasa por la cara posterior del fondo gástrico, se hace esta maniobra para ver que haya flexibilidad y no tiene que estar eso apretado ni duro. Y luego de eso vamos a agarrar y vamos a hacer también la sutura, ¿no? Aquí es importante hacer la sutura adecuadamente, cero muscular, darle al esófago y luego acá, ¿no? Aquí está la técnica, ¿no es cierto? Si nosotros vemos un dibujo, se da al estómago, al esófago, cero muscular, y al otro estómago, ¿no? Entonces vamos a hacer 3 puntos, más o menos 5 centímetros, damos el punto de fijación al pilar, ¿no? Que es importante. Si la técnica nosotros la respetamos adecuadamente, evidentemente las complicaciones van a ser 0 o van a ser muy bajas, ¿no? Pero pueden haber muchas complicaciones de lesiones del vago, hemorragias, ¿no? Y otras cosas que pueden aparecer, perforaciones de esófago, de estómago, cuando yo tengo prudencia. ¿Cuáles son las técnicas que se hacen para la cirugía antirreflujo? Tenemos la Nissen, tenemos la 360 grados y la Nissen Rossetti, que es una forma también, pero que no se hace 360 grados, se hace menor. Tenemos la Toupet, que aquí tenemos solamente el parche posterior y ya no hacemos el parche anterior, ¿no? Esta Toupet se hace mucho en Europa porque evita que haya una válvula muy competente y que evite que el paciente haga un síndrome que es la falta de eliminación de gases. Tenemos el parche de Dor, que es un parche anterior que se le pone el fondo del estómago, ¿no? Y se lo fija. Tenemos la cirugía de Belsey en pacientes con esófago corto, que se hace por tórax, ¿no? Una cirugía más compleja porque hay que abrir el tórax, hacer toracotomía, ¿no? Abrir el diafragma por la parte del tórax, ¿no? Fijar, cerrar por la parte del tórax y dar unos puntos, ¿no es cierto? Y cerrar por la parte superior. Son técnicas que un poquito ya no se están haciendo, están siendo abandonadas, ¿no? Las técnicas que se hacen son las de acá arriba. También, pero se las pongo acá, la gastropatía de Colles, cuando hay un esófago corto, se corta con una sutura mecánica, pero este esófago no funciona con un esfínter adecuado, ¿no es cierto? Entonces también han estado en desuso, ¿no? La técnica de Hill, ¿no? Que es agarrar y darles punto y fijarlo al pilar, ¿no? Que está aquí. Bueno, esta es la funduplicatura posterior, que solamente es 270 grados, es la famosa Nissen Rossetti, ¿no? Esto se hace para no comprimir demasiado el esfínter. Aquí tenemos la funduplicatura anterior, la técnica de Dor, ¿no? También tenemos el procedimiento de Belsenberg 4, que salió en los años 90, que tampoco se hace mucho. Tenemos otra técnica, la técnica de Hill, ¿no es cierto? Que son dar puntos, cerrar y dar puntos al pilar para fijar, ¿no? La gastropatía de Colles, ¿no es cierto? Que esta tiene varios inconvenientes, entre ellos el neoesófago que se está formando no tiene una actividad peristáltica porque es estómago, no nos olvidemos, y el estómago no funciona como el esófago, o sea, no tiene el peristaltismo que tiene. Pero mantiene la capacidad secretora de ácido, también ese es otro problema porque puede hacer que haga una esofagitis más rápido el paciente, entonces no se recomienda esta cirugía, pues ha tenido muchas complicaciones e inconvenientes, ¿no? Aquí tenemos la gastropatía de Colles. Bueno, esta es una técnica nueva, ¿no? Que está en el libro y que algunos centros especializados la hacen, ¿no? Que consiste en el LINX. ¿Qué es el LINX? Son unos imanes, ¿no? Que estos imanes van a hacer un círculo, que este es mi cuello del esófago y van a hacer un esfínter, ¿no? Aquí tenemos, estos imanes que se colocan por vía laparoscópica, ¿no? Y aquí en este lugar se colocan, creo que aquí está un videito, ¿no? Donde hay reflujo normalmente del esófago, ¿no? Se puede colocar este tipo, no hay muchos estudios para que digan que esta cirugía es buena o es mala, por eso es que, pero está en el libro y en unos centros
con un seguimiento de los pacientes a corto plazo, dice que está muy bien, pero bueno, han seleccionado muy bien sus pacientes, ¿no? Entonces no se puede decir que, pero es el procedimiento, ¿no? Este es el anillo, que es un anillo imantado, que hace como una válvula, ¿no? Cuando pasa el bolo alimenticio se abre y se cierra, ¿no? Y esto funciona solamente con la presión que va a ejercer en el esófago, ¿no? Entonces va a quedarse en ese lugar y lo que va a hacer va a evitar que exista reflujo hacia la parte superior. ¿No? Ahora ya no va a volver hacia la parte posterior, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las controversias sobre alguna de las técnicas, ¿no? La sección de los vasos cortos, por ejemplo, ¿no? Desvitalizar, decían algunos, pero en realidad no se desvitaliza nada, ¿no? Y si uno no libera los vasos cortos, no libera la tensión. Entonces ya ahora está como normado liberar los vasos cortos, ¿no? Para esto existen ensayos clínicos aleatorios que se han comparado, ¿no? Y que bueno, los pacientes con resultados obtenidos del reflujo, algunas tasas de disfagia, pero con una mayor incidencia del síndrome de gas blowouts. Este es un síndrome que después de la cirugía el paciente no puede eructar nada y elimina muchos gases hacia la parte inferior y es muy molesto para los pacientes porque es una válvula demasiado competente, ¿no? Tenemos la funduplicatura parcial o completa, ¿no? Entre estas dos, ¿no? La mejor es la funduplicatura parcial, ¿no? Y hay varios ensayos que aquí que se han revisado, ¿no? En muchos pacientes y se ha quedado con la funduplicatura parcial, no completa. Tenemos la cirugía antirreflujo laparoscópica. Sálgase. Salga. Sí, usted. Salga. Estamos hablando de la cirugía antirreflujo laparoscópica, ¿ya? Entre la laparoscópica y la abierta, mejor la laparoscópica, ¿ya? Es la técnica que se está haciendo actualmente, ¿no? Es el gold estándar. Sin embargo, como les comenté, se necesita cierta experiencia en los grupos y obviamente mientras más experiencia tenga el grupo va a ser mejor para el paciente, ¿no? Mejores resultados, menos complicaciones, que las complicaciones son bastante bajas. Pero igual pueden tener complicaciones los pacientes y cuando hay complicaciones a estos pacientes se les puede iniciar también tratamiento médico, ¿no? Que vaya a mejorar el paciente. ¿Cuáles son los tratamientos, las complicaciones que puede pasar después, ¿no? De una cirugía antirreflujo? Que el paciente vuelva a tener los síntomas de pirosis, regurgitación, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar. Entonces, esto nos dice a nosotros, no quiere decir que tras que aparezcan estos síntomas el paciente tenga que reintervenirlo quirúrgicamente. Puedo iniciar tratamiento médico y empiezo a estudiarlo al paciente con tránsito, esófago tránsito duodenal, puedo darle tragos de bario, puedo hacerle una endoscopía digestiva. Es importante que yo evalúe cuál es el problema. El problema fue de técnica, el problema se puede mejorar o el paciente tengo que reintervenirlo quirúrgicamente. La reintervención no se aconseja a menos que haya una perforación o una estenosis que no deje comer nada al paciente. Primero siempre se van a aconsejar los procedimientos médicos y endoscópicos y que se lo estudie bien al paciente para tomar una conducta. Cuando hablamos de la disfagia, ¿no? La disfagia es el síntoma predominante que puede aparecer en estos pacientes en un más o menos un 76% durante los primeros 1 a 3 meses, ¿no? O sea, el paciente va a tener dificultad para la deglución, pero esto va a mejorar de forma espontánea, ¿no? En la semana o meses posteriores. Entonces yo como sé este pronóstico, tengo que explicarle al paciente que esto va a mejorar. Hasta un 20% de los pacientes persiste durante un año, ¿no? 20%, ¿no? Y si tenemos 20 más son 96 y un 5 o un 8% va a persistir durante un periodo de tiempo mucho más prolongado que el año, ¿no? ¿Cuál es su etiología? ¿Por qué pasan estas disfagias después de la cirugía?
Pueden ser trastornos funcionales esofágicos de la unión gastroesofágica, ¿no? Incluyendo un diagnóstico preexistente inadecuado, o sea, quiere decir que no evalué bien a mi paciente y directamente lo operé y de repente tenía otro problema el paciente. Y este problema es importante porque si no lo investigué antes, pues puede ser, tengo que volver a hacer los estudios, impedanciometría, manometría, ¿no es cierto? La endoscopía, los estudios contrastados, la endoscopía para evaluar si tiene una peristalsia adecuada el paciente o no. Probablemente sea ese el problema. Alteraciones estructurales. Ya aquí van por problemas de la misma sutura que yo hice, ¿no? Pueden ser migración de la funduplicatura, un 50%, que esta migre hacia el tórax, ¿no? Por eso es que hay que cerrar el hiato esofágico, el hiato diafragmático. La obstrucción por encima de la unión gastroesofágica, 40%, más frecuentemente en la intrusión de la laparoscopía, ¿no? En la unión gastroesofágica. Puede estar muy apretado, ¿no? Que se le ha hecho, o el paciente desarrolló una fibrosis perihiatal, ¿no? Y esto también comprime demasiado. También puede haber una perforación gástrica que se tapó con la sutura y después cicatrizó, o material protésico que no se recomienda colocar. Antes se colocaba malla justamente ahí en la parte del hiato, y la malla a veces migraba y se podía entrar al esófago o al estómago, y la verdad que es catastrófico porque después no se puede sacar sin lesionar estas estructuras. Inclusive algunas veces pasaba inclusive y le daba la aorta, y la aorta también, hay casos que se ha lesionado hasta la aorta. Cuando hablamos de estenosis, debido a una funduplicatura excesivamente larga o estrecha, o sea, se hizo más de los 5 centímetros y fue muy apretada. Entonces nosotros para esto pedimos estudios a los pacientes, y con estos estudios contrastados podemos ya darnos cuenta de esto, ¿no? Doctor, disculpe, ¿y hay casos en que los pacientes presentan igual odinofagia? ¿Odinofagia? Pues, sí, pueden presentar algunos, pero hay que revisar con los estudios endoscópicos si es que otra vez hay reflujo, ¿no? Si significa que se ha soltado toda la sutura que ha tenido el paciente, ¿no? Pero es muy raro, si lo que más frecuentemente tienen es disfagia. Nosotros tenemos una clasificación de Hohmann que distingue 3 tipos de funduplicaturas, ¿no? Cuando ha habido un problema. Tenemos el tipo 1, esto es pregunta de examen, herniación de la unión esófago-gástrica. El tipo 2 implica un componente paraesofágico, que hizo una hernia. El tipo 3, la funduplicatura incorrectamente posicionada, quiere decir que no se la puso adecuadamente y se rotó. Aquí tenemos nosotros sin herniación de la funduplicatura, fíjense, aquí está el diafragma, ¿no? Tenemos con herniación de la funduplicatura, esto está al revés. Este es con herniación y este es sin herniación. Deslizamiento paraesofágico, aquí pueden ver acá el esófago y deslizó por acá el fundus. De defecto del montaje de la funduplicatura, quiere decir que probablemente los puntos se abrieron o fue muy laxa, ¿no? O se virtió completamente, ¿no? La recidiva de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Los síntomas cardinales cuando hay recidiva, ¿no? Es la pirosis o regurgitación que puede haber en el paciente, ¿no? Y en caso de que haya pirosis también puede haber odinofagia, porque hay la salida hasta la boca, y de hecho la odinofagia también es un síntoma de la enfermedad de reflujo, ¿no es cierto? Tenemos, sin embargo, hasta el 10% de los pacientes puede reaparecer la pirosis, un 23% regurgitaciones, ¿no? Inclusive bastante ácida, y muestra que solo el 38% de los pacientes reportan síntomas subjetivos, tiene evidencia objetiva de reflujo en la endoscopía o tránsito de varitado, ¿no? Que disminuye un 23% cuando se usa además de control de pHmetría. Entonces, este es el grupo de pacientes que pueden tener una complicación. Hay que investigar cuál es la causa, pedimos estudios, y entre los estudios también vamos a pedir una tomografía computarizada para evidenciar si no hay una hernia paraesofágica o una hernia hiatal que el paciente tenga asociada.
Y es importante ver si el paciente presenta reflujo patológico o es un reflujo fisiológico, ¿no? Si es un reflujo patológico, significa que la cirugía no ha dado resultado, se vuelve a iniciar tratamiento médico, ¿no? Y en otros casos hay que revisar para ver si se va a hacer nuevamente reintervenido el paciente. En caso de reintervenciones, no se aconseja, siempre se aconseja que sea por equipos experimentados los que hagan la reintervención del paciente. El síndrome de Gas-Bloat, ¿no? Este es cuando se comprime demasiado, se estenosa el esfínter esofágico inferior después de la cirugía, y este síndrome se conoce como la hinchazón por gases. El paciente no puede eructar, y al no poder eructar completamente, los gases van a empezar y se va a hinchar el abdomen, ¿no? Y le va a causar dolor, va a tener bastante flatulencia, ¿no? Y no va a poder eructar por nada del mundo, ¿no? Una pregunta. Dijo que en el caso de hay casos que se nos puede volver a intervenir al paciente. ¿La segunda cirugía vuelve a ser laparoscópica o es abierta? Se puede hacer laparoscópica si la primera fue laparoscópica. Pero son cirugías bastante largas que a veces pueden tener complicaciones también, ¿no? Porque justamente hay que ver la cicatrización, cómo está eso allá adentro, ¿no? La revisión, entonces es un poquito complicado. Pero se puede hacer laparoscópica. De hecho, si fue laparoscópica, es laparoscópica, ¿no? Cuando yo no tengo accesibilidad a la visión, digamos, anatómica recién tendría que abrirla, pero generalmente con la laparoscopía tengo mejor visión en este tipo de cirugías que con la cirugía abierta, porque igual la parte superior es más difícil verlo por cirugía abierta que por cirugía laparoscópica. Otra complicación que puede ocurrir es el neumotórax, pero como un neumotórax de CO2, este es el único neumotórax que no requiere un tubo de tórax, porque es por CO2, entonces el CO2 se absorbe, ¿ya? Cuando estoy haciendo la cirugía, accidentalmente perforé el diafragma o se llena el diafragma, se llena la pleura de CO2. Una vez que termina la cirugía, el CO2 se va a ir reabsorbiendo y no necesita un tubo de tórax, ¿ya? Embolia pulmonar, sí, esto se puede dar porque si las cirugías son prolongadas, ¿no es cierto? Y para prevenir esto, nosotros tenemos porque el paciente está en posición antitren del émbolo, está medio semi-parado, lo pone el cirujano para poder trabajar allá, para que todas las vísceras bajen hacia abajo y él pueda trabajar. Pero va a depender del tiempo quirúrgico, de la presión del neumoperitoneo, ¿no? Y siempre nosotros debemos usar profilaxis antitrombótica con heparinas de bajo peso molecular y también con compresiones mecánicas intermitentes en las piernas. Esta es la posición que nosotros tenemos cuando queremos operar al paciente, pero esto también aumenta más, ¿no?, la causa de trombosis. El tiempo quirúrgico, más de 3 horas de cirugía, también aumenta el riesgo que el paciente haga una tromboembolismo pulmonar. Y estas son las compresiones intermitentes, ¿no? Esta se aprieta, luego esta se desajusta, esta se aprieta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que toda la sangre vaya hacia arriba, ¿no? En cirugías más de 3 horas, siempre todos los pacientes deben operarse con esta compresión dinámica intermitente, se llama, ¿no? Este es el Clexane, uno de los medicamentos que usamos, que una de las heparinas de bajo peso molecular que se usan, ¿no?, vía subcutánea para evitar que haga el tromboembolismo el paciente. Perforaciones esofágicas que pueden ser muy graves. Cuando tuvimos en el hospital un caso de un paciente que se operó y bueno, el paciente llega al hospital nuevamente como que a los 2 días que debe ser operado, pero no dice la familia que había sido operado, él llegó con dolor torácico. Ahí en la emergencia lo ven los de reanimación, lo ven los clínicos, ni le preguntaron si era operado o no era operado. Bueno, la familia tampoco no dijo, ¿no? Y nadie se dio cuenta. Y resulta que el paciente tenía una presión de esófago, hizo una mediastinitis. Como no había campo en terapia, lo mandaron a la terapia de la Niño Jesús. Y el Niño Jesús agarraron y le hicieron una radiografía, una tomografía y vieron que había aire en el mediastino. Y entonces preguntaron, hicieron un trago de bario y vieron que estaba perforado el esófago. Entonces llamaron al cirujano de tórax, intervino, reparó la lesión de esófago. Bueno, y después el paciente volvió nuevamente al japonés. Pero fíjense ustedes la importancia de preguntar, ¿no es cierto? No preguntaron los antecedentes quirúrgicos, ¿no? Eso hubo un error en la historia clínica, ¿no? Y llegó al mismo hospital donde lo habían operado y nadie se dio cuenta. ¿Cuándo se perfora? Existen 2 situaciones que se puede perforar el esófago. Uno, cuando están buscando la ventana posterior y están maniobrando sin ver. Ahí pueden lesionar con la pinza, ¿no?, el esófago, si es cirugía laparoscópica. Y el otro es cuando están calibrando el esófago, colocando la sonda, ahí pueden romper el esófago y lo pueden perforar. Tenemos la cirugía de revisión, que ya dijimos que esta cirugía tiene que hacerse por personal experto,
Y generalmente cuando se han hecho todos los estudios y análisis al paciente y tratamiento médico y el paciente no ha mejorado, recién tiene que ser sometido nuevamente a esta revisión, ¿no? Esta revisión para observar cuál es el problema de la funduplicatura. Es importante la evaluación clínica, anatomofisiológica, obviamente para eso necesitamos los estudios, ¿no? Para ver si se va a rehacer nuevamente la funduplicatura, ¿no? O se la va a abrir dependiendo de cuál sea el problema que tiene el paciente, ¿no? Dependiendo qué problema tiene el paciente, ¿no? Las tasas de conversión de la cirugía abierta, en un estudio que se hizo bastante grande, 19 estudios, 922 pacientes, fíjense, ¿no? Recogidos entre 1990 y 2010, cirugía duró 166 minutos, está hablando de 3 horas más o menos, y la tasa de conversión a cirugía abierta fue solamente de un 7%. La indicación más frecuente de reoperación, el reflujo 61%, seguido de disfagia 39%, síndrome de gas, blots 4%, regurgitación 3%, dolor torácico 2%, problemas anatómicos más muy encontrados en la revisión que se hizo en estos pacientes cuando se revisó nuevamente la cirugía que le habían hecho, migración de la funduplicatura al mediastino. ¿Cómo evito esto? Si yo cerraba adecuadamente el hiato, ¿no es cierto? Respetaba la técnica. Entonces, si yo sé que la migración de la funduplicatura es la más frecuente, el problema ha sido técnico. Y el problema ha sido técnico cirujano, digamos. El cirujano no siguió la técnica adecuadamente. 70% de los pacientes realizaron una nueva funduplicatura de Nissen, siendo la tasa global de complicaciones solamente el 14%. Y revelaron resultados satisfactorios excelentes en un 84% de los pacientes. Mientras el 5% de los pacientes quirúrgicos cirugía, requirieron otra cirugía más después de la cirugía de revisión. Bueno, una de las complicaciones que existe con el problema del esófago es el esófago de Barrett, pero este es un problema bastante grave porque nos puede llevar a un cáncer esofágico. Es importante, y las guías clínicas, ¿qué dicen? ¿No es cierto? ¿Qué dicen las últimas guías clínicas? Es importante controlar el reflujo, que es el que va a llevar, y es importante hacer biopsias, inclusive múltiples biopsias, inclusive con 2 patólogos. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 observadores, para no tener errores. Y obviamente también no es biopsiar cualquier tipo, no siempre hay que biopsiar, ¿no? Y eso es importante, por eso hay ya un consenso, ¿no? Entonces, pese a esto, a los estudios y al tratamiento que se ha hecho para el esófago de Barrett, para que reduzca el esófago de Barrett, en los últimos años más bien ha aumentado el esófago de Barrett en los países occidentales, en las últimas décadas. Estamos hablando de los países americanos y nosotros también estamos metidos ahí en el baile, digamos, ¿no? Doctor, ¿el cirujano es el que hace la toma de muestra? No, endoscopista. Endoscopista. El patólogo va a observar en el microscopio, pero en estos casos nosotros pedimos que sea un segundo patólogo también revise la muestra para ver que no haya error, ¿no? Porque un error puede ser catastrófico, ¿no es cierto? Decirle que tiene o no tiene una displasia o un cáncer. ¿Cuál es la definición de esófago de Barrett? ¿No? Fue descrito por primera vez por el británico Norman Barrett, ¿no? Y que úlceras crónicas del esófago con epitelio columnar. O sea, las úlceras que aparecen en el esófago donde el esófago cambia de un color normal y se ven un color anormal, ¿no? Que esto es importante evaluarlo por el endoscopista. Él es el que tiene que evaluar. Obviamente, hoy en día él sabe que el esófago de Barrett es una condición adquirida debido casi exclusivamente a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. No existe duda, pero la controversia persiste a la hora de definir esta entidad, ¿no? Las guías internacionales, la sustitución del epitelio escamoso de la porción distal del esófago por un epitelio columnar. O sea, que cambió el epitelio plano a epitelio cilíndrico, ¿no? Columnar, que es el epitelio del estómago. Y tiene que tener una longitud mínima de 1 centímetro o tiene que ser una lengüeta circular, ¿no? Y que tiene que estar asociado a metaplasia intestinal, ¿no? Que eso es lo primero que va a aparecer en el estudio histológico. A eso se considera esófago de Barrett, ¿ya? Tiene que haber una biopsia. No solamente es el estudio endoscópico, diga, esófago de Barrett. Tiene que haber una biopsia que me confirme. Entonces, ¿qué va a pasar con el esófago de Barrett? Puede llevar al desarrollar un adenocarcinoma de esófago. La Sociedad Británica de Gastroenterología admite el diagnóstico de Barrett sin la presencia de metaplasia intestinal, ¿no? Ellos sí dicen que hay esófago de Barrett sin la presencia de la biopsia, digamos, ¿no? Bueno, esa sociedad. La epidemiología, ¿no? Generalmente, ¿a qué personas le va a parecer más o a qué menos, ¿no?
Aquí se han hecho estudios donde se ve que en la población general más o menos cuenta con hasta un 25% de los pacientes con esófago de Barrett pueden estar asintomáticos. Más de la cuarta parte pueden no tener síntomas. A pesar de lo mencionado, la mayoría de los estudios publicados, una prevalencia del 1 a 2%, ascendiendo inclusive hasta 5 a 15% con síntomas de reflujo, bastante poco, ¿no? No obstante, estimaciones de frecuencia de esófago de Barrett en la población general oscila entre 0.4 y más o menos el 20%, dependiendo de la población estudiada y los criterios diagnosticados empleados. El esófago de Barrett ha aumentado desde 1970 debido al incremento de las pruebas endoscópicas que se realizan constantemente. Según un metaanálisis, que fueron incluidos 47 estudios, la incidencia de la adenocarcinoma de esófago es de 4.1 por cada 1000 personas por año, ¿no? Aún así, a pesar de la alta frecuencia de la adenocarcinoma de esófago en pacientes con esófago de Barrett, la mortalidad por esta causa alcanza solamente un 4%. En la mayoría de los estudios de mortalidad global, el esófago de Barrett es similar a la población general y esta entidad, a pesar de ser una lesión premaligna, no lo es para igual en todos los pacientes, ¿no? Y se ha relacionado principalmente con el grado de displasia que tenga. Entonces, hay una displasia de bajo grado y una displasia de alto grado. Y evidentemente se ha comprobado que la displasia de alto grado tiene más predisposición a hacer un esófago. En un año el paciente tiene un 7% para hacer un cáncer esofágico. Sin embargo, una displasia de bajo grado solamente tiene el 0,33%. La edad media del diagnóstico está entre los 50 y los 55 años, aunque también hay niños, y aquí en nuestro medio yo conozco a algunos jóvenes que tienen esófago de Barrett, lamentablemente, ¿no? Entonces, con respecto al sexo, la relación es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Y varía una serie entre 2 a 1. Es más prevalente en la raza blanca, infrecuente en la raza negra, y aunque tradicionalmente se ha considerado infrecuente en asiáticos, un metaanálisis ha incluido 51 estudios con más de 400.000 asiáticos. Mostró una prevalencia del 1.3% en esta raza. Los factores de riesgo para el desarrollo del esófago de Barrett son la edad avanzada, sexo masculino, caucásico, enfermedad gastroesofágica, larga evolución, obesidad central y tabaquismo, ¿no? Entonces, estos son los factores de riesgo que, si el paciente tiene enfermedad más larga evolución, más obesidad, más tabaquismo, ya le enteró, ¿no? Para el diagnóstico, nosotros como médicos nos interesa el diagnóstico, ¿no? Identificación de la mucosa columnar a nivel del esófago distal. O una circunferencial, ¿no es cierto? Acá tenemos nosotros, importante, el diagnóstico de esófago de Barrett se ha estandarizado a partir del 2004, ¿no? Y existen ya una clasificación para esto, internacional, de un grupo que ha clasificado la esofagitis, ¿no? Diseño de los llamados criterios de C y M, de Praga se llama. Y esto es medir en centímetros, ¿no es cierto? Y C viene a ser circular, ¿no? Y M viene a ser una lengüeta de mucosa ectópica, ¿no? Viene a ser longitudinal, ¿ya? Entonces, esto es importante porque los endoscopistas tienen que hacer una endoscopía adecuada, valorando principalmente la zona del cardias, ¿no? Y de esta forma darse cuenta claramente si se encuentra una mucosa diferente a la normal. Y por lo menos el endoscopista tiene que tener un mínimo de 1 minuto por centímetro para evaluar adecuadamente, ¿no es cierto? Y esto es importante para que así detecte esta lesión y no se necesita un esófago de alta fidelidad, ¿no? Como la cromoendoscopía, por ejemplo, y eso lo dice claramente acá también. El esófago puede coexistir con otras complicaciones como esofagitis, estenosis y úlceras, ¿no? Se recomienda su curación para confirmar el diagnóstico de la metaplasia intestinal. Tenemos esófago de Barrett largo y esófago de Barrett corto. ¿Cuál es el esófago de Barrett largo? Aquel que se encuentra en la distancia de la línea Z de la unión gastroesofágica mayor de 3 centímetros. Y el esófago de Barrett corto es aquel que se encuentra de la unión menor de 3 centímetros. Según el aspecto crucial, ¿no? Es importante, ya tenemos nosotros en la actividad los criterios de Seattle, ¿no? Donde tienen que ser valorados por otro patólogo, la histopatología, ¿no? Para evitar tener lesiones. Y estas biopsias deben tomarse por separado,
durante y cada 2 centímetros en ausencia de displasia y de cada centímetro en aquellos con displasias previas conocidas, además de biopsiar también por separado todos los cambios de mucosa como nódulos irregulares, úlceras. Aquí tiene que ser claro, si no ve una lesión nodular o irregular en el color, no toma biopsia, ¿ya? Porque tomar una biopsia en un esófago que no es el adecuado tampoco ayuda, ¿no? Y me puede dar un falso diagnóstico. Por eso dice, en la actualidad se han empleado los criterios de Seattle, ¿no? Y quizás en la biopsia por separado. Debe tomarse durante y cada 2 centímetros en ausencia de displasia y cada centímetro en aquellos pacientes que tengan displasia ya conocida. Además de biopsiar también por separado todos los cambios de la mucosa. Cualquier cambio en el color de la mucosa o que haya un nódulo o irregularidades o úlcera también deben ser biopsiadas, ¿no? Principalmente estas alteraciones que se ven a nivel de la mucosa. Aquí, por ejemplo, no está recomendado, ¿no?, la toma de biopsia ni seguimiento endoscópico en los pacientes que no muestren una mucosa, no muestren ausencia de irregularidades, ¿no? Si hay ausencia de irregularidades, no se recomienda hacer biopsia, ¿ya? Eso lo dice muy claramente. Tenemos otros estudios que tienen mejor visión, si ustedes quieren, como la endomicroscopía, que es un endoscopio que tiene como que aumento, la cromoendoscopía, que la luz cambia, ¿no es cierto? Y se pueden ver muy bien las lesiones, que ustedes prácticamente hasta la misma célula. La tomografía de coherencia óptica, la citoesponja, los biomarcadores. Todos estos estudios son prometedores, pero no han demostrado más eficacia que la endoscopía que se hace normalmente ahora. Entonces, no justifica su aplicación rutinaria en los pacientes. Pero sí hay los estudios de esto y yo tengo la sospecha en una biopsia, en una endoscopía se puede hacer estos estudios. Principalmente el que se hace, lo hacemos también acá en nuestro medio, es la cromoendoscopía. Acá tenemos, por ejemplo, una metaplasia intestinal sin displasia, ¿no?, donde ya va a haber un epitelio cilíndrico. Tenemos un esófago de Barrett con displasia, ¿no? Tenemos una metaplasia intestinal sin displasia y tenemos un esófago de Barrett con displasia de alto grado. Fíjense ustedes cómo acá tenemos más núcleos, más eosinofílicos, ¿no es cierto? Donde ya inclusive están apareciendo glándulas, ¿no?, intestinales, ¿no? Y prácticamente esto parece una mucosa intestinal más que una mucosa con un epitelio plano, estratificado, como se debería ver en el esófago. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del esófago Barrett se puede considerar de dos vertientes importantes. Tenemos la preventiva y la curativa. La preventiva en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico destinada a evitar su aparición mediante un tratamiento eficaz antirreflujo, ¿no? Este tratamiento tiene que ser, evidentemente, la cirugía, ¿no?, es una de las indicaciones. La curativa, pero ¿qué es lo que hace esta preventiva? Si yo le hago la cirugía, ¿le retiro yo la mucosa que está dañada? No. Lo único que estoy haciendo es evitar la enfermedad antirreflujo. La curativa, cuyo objetivo es resecar la mucosa, ¿entienden? Reseco la mucosa, ¿no? Y va a crecer en este lugar una mucosa que sea normal. A eso se llama como mucosectomía, ¿no?, que son tratamientos que se hacen actualmente. ¿Y cuáles son las complicaciones que puede tener el paciente? Tratamientos actuales no solo no han logrado reducir la producción de adenocarcinoma de esófago, sino que el esófago, lamentablemente, con los estudios actuales, igual ha aumentado en los países, ¿no? Entonces, el tratamiento antirreflujo, que dijimos que es la cirugía, también podemos usar innovar la bomba de protones como tratamiento médico para evitar la acidez del esófago y valorar al paciente durante un periodo de tiempo, ¿no?, dependiendo qué tipo de displasia tiene, si es de bajo o de alto grado. El tratamiento quirúrgico del esófago Barrett es la cirugía antirreflujo, la cirugía de Nissen es la que vamos a realizar generalmente. Y como aquí claramente lo dije, esta cirugía es cirujano dependiente, o sea, va a depender de la experiencia de los cirujanos para que hagan una buena cirugía. Y tenemos el tratamiento curativo, que viene a ser la resección de la mucosa endoscópica, ¿no? Por vía endoscópica yo hago la resección. Y para esto hay dos técnicas, ¿no? El sistema de capuchón, que es un capuchón que se coloca ahí en la mucosa y eso aspira y luego corta y saca toda la mucosa, quedando solamente por debajo la submucosa del esófago, ¿no? Aquí tenemos un pequeño video donde ustedes pueden ver el cambio de coloración, ¿no? ¿Lo ven? Otro color que es diferente a lo normal, ¿no? Aquí vamos a ver. Van a usar la técnica del capuchón.
Esta es el área del cardia que yo tengo que valorar adecuadamente. Cuando yo veo cambios, ¿no? Aquí fíjense, hay un cambio en la coloración, ¿no? Entonces, tiene que valorar el endoscopista. Aquí, ¿no? ¿Ven el cambio? Este epitelio está completamente diferente a este epitelio. Aquí ven un epitelio normal y este epitelio está completamente anormal, ¿no es cierto? Esta es la cromoendoscopía, que lo que utiliza es otro tipo de luz, donde van a los núcleos, se van a ver mejor, los núcleos del lugar donde tiene esófago de Barrett, que se ven mucho más hiperosinofílicos, ¿no es cierto? Fíjense cómo se ve mejor. Esta es la cromoendoscopía, que es lo único en realidad que se usa también en nuestro medio para identificar. Una vez identificado, ¿no?, el área, va a proceder a hacer la mucosectomía con el endoscopio. Ahí, esta es una forma también, ¿no? Ahí están metiendo el capuchón. El capuchón es una capucha que entra y luego con el bisturí van a cortar por debajo. Y aquí ya está la mucosa resecada, ¿no? Este es el capuchón, fíjense ustedes, el que está acá, ¿no? Y eso lo que hace, como si quieren ustedes, como una succión, ¿no? Y después luego corta. Bueno, luego tenemos la mucosectomía por bandas, que no requiere una inyección submucosa, ¿no? Y es similar para la ligadura de varices esofágica, ¿no? En primero tiene con pinza, también se puede hacer. La disección por su mucosa endoscópica, ¿no?, que puede ser en bloque, más de 2 centímetros inclusive, ya sean premalignas, bien diferenciada, ¿no?, que también se puede hacer. También tenemos las técnicas ablativas, que son las técnicas que van a quemar. Las técnicas por ablación con radiofrecuencia, que sí están normadas y tienen muy buena utilidad, ¿no?, que es quemar con radiofrecuencia el lugar de la mucosa que está lesionada, ¿no? Bueno, aquí en un tratamiento que se hizo a los pacientes con este tratamiento, se vio que había un tratamiento completo, casi un 90.5% de los pacientes, porque se hizo un estudio entre lo que se le hizo radiofrecuencia y lo que no se le hizo, y el resultado positivo de un buen tratamiento, según los casos controles, casi fue un 90%, ¿no?, sobre el grupo control. Entonces, este es un procedimiento que sí se hace, una técnica segura, bien tolerada. Algunos pacientes pueden producir estenosis esofágica como complicación, dolor torácico, pero se puede recuperar el dolor torácico con analgésicos y se puede hacer dilataciones esofágicas para mejorar. La crioterapia, que es otro, digamos, que hacen congelación directamente en el lugar. Tenemos también la coagulación por argón. Esto es bastante costoso, en nuestro medio no se hace, que sepa yo, tampoco esta crioterapia. La fototerapia, que no está, es algo que estaba en estudio, pero que no ha dado buenos resultados porque no alcanza 35% nomás de curación, entonces no se usa. Elección de la opción terapéutica según el grado de displasia. Es importante tener en cuenta que el grado de displasia es el que me va a dar, ¿no? Tenemos que una displasia baja, solamente un 0,3% pueden hacer cáncer de esófago a un año, ¿no? Y un esófago de alto grado puede hacer inclusive hasta 7% en un año, ¿no? Esófago con displasia de bajo grado, tengo que biopsiar cada 3 a 6 meses, ¿ya? Es importante esto es pregunta de examen, ¿no? Si es una displasia de bajo grado esofágico, cada cuánto hay que biopsiar, cada 3 a 6 meses. Si se consigue un nuevo, debo comprar un segundo patólogo experto, ¿no? Esta es la segunda prueba con el patólogo, y planear tratamiento con radiofrecuencia o, ¿no?, seguimiento endoscópico en función al caso, ¿no? Esófago Barrett, displasia de alto grado, cambiar displasia por un segundo patólogo, que en ausencia de nódulos ni irregularidades mucosas, el tratamiento recomendado sería radiofrecuencia también. Adenocarcinoma de esófago intramucoso, resección endoscópica posterior, tratamiento con radiofrecuencia de tejido metaplástico residual. Si hay un adenocarcinoma del esófago localizado, ¿no?, se puede hacer riesgo quirúrgico y la resección endoscópica si es que está localizado, ¿no es cierto? Si es que no está localizado, pues tendría que ir a una cirugía del paciente a resección esofágica, ¿no es cierto? Pero se pueden hacer resecciones endoscópicas, inclusive hasta una profundidad de 500 micras, ¿no? Y unos 2 centímetros más o menos, dependiendo del tamaño. Si es menor de 2 centímetros, sí se puede hacer, ¿no? Esos son los criterios para hacerlo vía endoscópica, esa menor de 2 centímetros. Si hay irregularidades en los nódulos mucosos resecados endoscópicamente, debe valorarse si tienen displasia de grado bajo o de alto grado, y estas biopsias deben ser valoradas y buscar, ¿no?, por un segundo patólogo también si no hay adenocarcinoma intramucoso, ¿no?, que es importante. En caso de que haya,
se indica tratamiento con radiofrecuencia y resto del tejido metadisplásico. Si hay en la línea Z irregular menor de 1 centímetro, no precisa biopsia ni tratamiento endoscópico. El único caso que debería realizarse biopsia es ante la presencia de irregularidades. Lo vuelvo a repetir lo que dije allá. Si no hay irregularidades, no se va a hacer biopsia, ¿ya? Lesiones distintas a las mencionadas, tratamiento quirúrgico, ¿no? Si son, el seguimiento es importante del esófago de Barrett, ¿no? La detención precoz de la displasia nos va a evitar el adenocarcinoma, ¿no? Hacer las técnicas antirreflujo es importante y valorarlo en el tiempo al paciente para que no hagan biopsiarlo constantemente. Aquí tengo un algoritmo, ¿no? Y con esto acabamos. ¿Ya? Este algoritmo resume todo el tema de esófago de Barrett. Y tenemos dos tipos. ¿No? Se cansó la máquina. Con esto acabamos. Aquí tenemos sospecha de endoscopía de esófago de Barrett. ¿Qué hago? Irregularidades en la mucosa. Sí, no. Veo los criterios de Seattle, de que la endoscopía se haya hecho adecuadamente, ¿no? Si es que tiene criterios para tomar biopsia, se toma la biopsia. Si los hallazgos histológicos es sin displasia, ¿no? Valoro adecuadamente que se hayan valorado los criterios de Seattle, ¿no? Y si no, vuelvo a hacer endoscopías y que valoren adecuadamente cada centímetro, ¿no? Del área del cardia para evidenciar que no hay. Sí, ¿no? Se puede hacer una panendoscopía, ¿no? Con los criterios de Seattle cada 3 a 5 años, ¿no? Si no, una panendoscopía con los criterios de Seattle cada año se debe hacer este paciente. Indefinido para displasia, optimizar tratamiento antirreflujo, ¿no? Se puede usar tratamiento médico, ¿no? Para el paciente. Y panendoscopía oral de 1 centímetro en 6 meses que se haga el paciente nuevamente. Si el paciente, por otro lado, presenta displasia, ¿no? Tengo que irme al algoritmo de displasia que está aquí al lado, ahorita lo vamos a ver. Si presenta algún grado de un cáncer ya esofágico, entonces tiene que ir a tratamiento quirúrgico o tratamiento oncológico. Sin displasia, indefinido displasia, ¿no? O ya presenta un adenocarcinoma, ¿no? Tratamiento quirúrgico también, ¿no? Ahora nos vamos a ir al algoritmo de la displasia. Displasia, ¿no? Confirmado por un segundo patólogo. Displasia de bajo, de alto grado o nódulo mucoso. Si es la displasia de bajo grado, optimizar tratamiento antirreflujo, ¿no? Con inhibidor de protones, inclusive se puede también indicar cirugía, ¿no? Panendoscopía, criterio de Seattle de 1 centímetro en 6 meses, ¿no? Si tiene displasia de alto grado, optimizar tratamiento antirreflujo. Panendoscopía, criterio de Seattle a los 3 meses. Si tiene un nódulo mucoso, tiene que ir a resección endoscópica directamente el paciente para hacer la resección de la mucosa, ¿no? Y valorar el estadio si es que se observa un tumor, ¿no? Y se puede completar, si queda algún todavía indicio de displasia, se puede completar con tratamiento de radiofrecuencia, ¿no? Y si no, también se puede hacer tratamiento quirúrgico o oncológico, ¿no? Que vendría a ser la resección parcial del esófago para evitar que esto metastice. Acá tenemos displasia de bajo grado y displasia de alto grado. La displasia de alto grado va a radiofrecuencia. La de bajo grado, radiofrecuencia, y se hace control endoscópico cada 6 a 12 meses. Muy bien, jóvenes, ahora sí, acabamos. Se pueden ir.